Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: Revolución Mexicana. Movimiento obrero considerado como un antecedente de la Revolución Mexicana. Confederación de Trabajadores de México, Huelga de Cananea, Partido Conservador, Círculo Nacional Porfirista. Huelga de Cananea. La huelga de Cananea de mineros en 1906 y la huelga de Río Blanco de trabajadores textiles en 1907 fueron los dos movimientos obreros precursores de la Revolución Mexicana, que estallaría en 1910. Las dos huelgas exigían derechos laborales y fueron reprimidas por el gobierno de Porfirio Díaz. Con el periódico Regeneración, los hermanos Flores Magón expresaban su inconformidad a la dictadura de Porfirio Díaz, apoyo a la dictadura de Porfirio Díaz, interés para formar un México capitalista, relegación a las leyes de reforma. Inconformidad a la dictadura de Porfirio Díaz. El periódico Regeneración fue creado en 1900 por los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón para difundir su ideología anarquista y su oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. Los hermanos Flores Magón llegaron a ser los antiporfiristas más importantes del país y por esa razón su periódico era censurado y ellos eran constantemente encarcelados o expulsados del país. Periódico de ideología liberal en contra del porfiriato. Excelsior, El Libertador Americano, El Despertador Americano, El Hijo del Aguizote. El Hijo del Aguizote. El periódico El Hijo del Aguizote fue creado en 1885 para criticar la dictadura de Porfirio Díaz con caricaturas. Díaz no aceptaba las críticas de ningún periódico y mandaba a reprimir a los periodistas y críticos. En 1902, los hermanos Flores Magón se convirtieron en los directores de este periódico. La entrevista que Porfirio Díaz concedió al periodista James Creelman sirvió para alentar la creación de partidos de oposición, intervenir militarmente en Estados Unidos, lograr cambios económicos en el país con inversiones extranjeras, vender tierras a la propiedad privada. Alentar la creación de partidos de oposición. En una entrevista concedida por Porfirio Díaz para la revista británica Pearson's Magazine en 1908, un Porfirio Díaz ya muy viejo, con 77 años, comentó al entrevistador James Creelman que México había llegado a una etapa en donde ya se encontraba preparado para abrirse a la democracia y que él consideraba retirarse del poder en las siguientes elecciones de 1910. Con estas declaraciones de Díaz, los mexicanos entendieron que se podía comenzar a formar alianzas políticas para participar por la presidencia y acabar con la dictadura de Díaz. Al final, en las elecciones de 1910, el presidente Díaz no se retiró y se reeligió en la presidencia, provocando que los grupos de oposición iniciaran la Revolución Mexicana. El Círculo Liberal, organizado por Camilo Arriaga en 1901, tuvo como finalidad fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Díaz, justificar los privilegios de los legisladores porfiristas, impulsar la reelección del general Díaz, construir un movimiento favorable a la candidatura de Madero. Fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Díaz. Inicialmente, el Círculo Liberal fue un club en donde sus miembros se reunían a leer libros socialistas. Para el año 1905, los miembros del Círculo Liberal fundaron el Partido Liberal Mexicano, que recogía las ideas del antiguo Partido Liberal del siglo XIX y los postulados de la Constitución de 1857. Los líderes fundadores del Partido Liberal Mexicano fueron los hermanos Flores Magón. La tienda de raya, el periódico Regeneración, la entrevista Díaz Creelman, la huelga de Cananea y el partido antirreeleccionista son hechos que hacen referencia a las causas de la revolución, el primer periodo de gobierno de Díaz, el movimiento maderista, los movimientos de oposición a Díaz. Las causas de la revolución.
Las tiendas de raya, en donde se endeudaba a los campesinos durante el Porfiriato, y la huelga de Cananea fueron causas sociales para que estallara la Revolución Mexicana, además de otra causa social importante que fue la sequía en México en 1908. El periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, la entrevista Díaz-Creelman y el partido antirreeleccionista fundado por Francisco I. Madero en 1909 fueron causas políticas para que se iniciara la revolución contra Porfirio Díaz. El Partido Liberal Mexicano fue encabezado por Ricardo Flores Magón, Gustavo Madero, Emiliano Zapata, Pascual Orozco Vázquez. Ricardo Flores Magón. El programa del Partido Liberal Mexicano estableció como un principio básico el estricto cumplimiento de las leyes de reforma, el estricto cumplimiento de la Constitución de 1836, el estricto cumplimiento de la Constitución de 1857, el estricto cumplimiento de las 7 leyes. El estricto cumplimiento de la Constitución de 1857. ¿Qué alianza desaprobó a Porfirio Díaz y aceleró el proceso para sacarlo de la presidencia y con qué periódico lo hicieron? Los científicos, periódico El Universal; los conservadores, periódico Reforma; Círculo Porfirista, periódico El Imparcial; Movimiento Magonista, periódico Regeneración. Movimiento Magonista, y lo hicieron con el periódico Regeneración. ¿Quién escribió el libro La sucesión presidencial en 1910? Francisco I. Madero, Gustavo A. Madero, José Yves Limantour, Porfirio Díaz. Francisco I. Madero. En el libro La sucesión presidencial en 1910, escrito en 1908, Francisco I. Madero critica la dictadura de Porfirio Díaz y demanda elecciones justas y democráticas. ¿Cuáles son antecedentes de la Revolución Mexicana? Francisco Villa toma Zacatecas, el Plan de Guadalupe, entrevista Díaz-Creelman, Club Liberal de Camilo Arriaga. Opción D, entrevista Díaz-Creelman, Club Liberal de Camilo Arriaga. La toma de Zacatecas por Pancho Villa y el Plan de Guadalupe por Venustiano Carranza fueron sucesos que se dieron durante la Revolución Mexicana. Plan con el que Francisco I. Madero desconocía el gobierno de Porfirio Díaz. Plan de Iguala, Plan de San Luis, Plan de Ayala, Plan de Agua Prieta. Plan de San Luis. Plan de San Luis. Francisco I. Madero proclama el principio de sufragio efectivo no reelección, propone la devolución de tierras a sus antiguos dueños, llama a desconocer la reelección de Porfirio Díaz y convoca al pueblo mexicano a la revolución para el 20 de noviembre de 1910. Nombre del plan con el que Francisco I. Madero enarboló el lema sufragio efectivo no reelección. Plan de Ciudad Juárez, Plan de la Empacadora, Plan de San Luis, Plan de Tuxtepec. Plan de San Luis. Sufragio efectivo, no reelección, se puede interpretar como perpetuarse en el poder, impedir votos, apertura democrática, manipular el voto. Apertura democrática. El Plan de San Luis estableció entre sus artículos: ferrocarriles pasan a la inversión extranjera, las tierras pasan a manos extranjeras y el principio de no reelección y tierras pasan a manos del Estado, establecer como rango constitucional el principio de no reelección y la devolución de tierras. Establecer como rango constitucional el principio de no reelección y la devolución de tierras. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que detonaron la Revolución Mexicana? El levantamiento de Madero, el ejército de Francisco Villa y el Plan de Ayala, la dictadura de Victoriano Huerta, el Plan de San Luis y el constitucionalismo, el Plan de San Luis, la decena trágica y la dictadura de Victoriano Huerta,
el libro La sucesión presidencial en 1910, el Plan de San Luis y el asesinato de los hermanos Cerdán. El libro La sucesión presidencial en 1910, el Plan de San Luis y el asesinato de los hermanos Cerdán. Los hermanos y hermanas Cerdán fueron 4 maderistas que buscaban preparar el inicio de la revolución en el estado de Puebla. La policía registró su casa y encontró armamento que sería utilizado para apoyar a la revolución, así que se armó una balacera que duró horas entre la policía y esta familia, en donde al final 3 de los 4 hermanos fueron asesinados, provocando la ira de los maderistas del país y el estallido de la revolución 2 días después del asesinato. Plan político con el que se inició la lucha en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Plan de San Luis, Plan de Tuxtepec, Plan de la Empacadora, Plan de Ayala. Plan de San Luis. ¿Por qué los zapatistas apoyaron a Madero y su Plan de San Luis? Por apoyar a Carranza hacia la presidencia, por la devolución de tierras, por apoyar a Zapata como presidente, por influencia de Francisco Villa. Por la devolución de tierras. En el Plan de San Luis, Francisco I. Madero se comprometía a devolver a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados durante el Porfiriato. Esta propuesta coincidía con los principios del líder revolucionario Emiliano Zapata, que tenía el objetivo de recuperar las tierras en el sur del país. ¿Qué establecen los tratados de Ciudad Juárez? La victoria oficial de Porfirio Díaz en 1910 como presidente, el inicio de la Revolución Mexicana, la renuncia como presidente de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, la creación de la Constitución de 1917. La renuncia como presidente de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral. La toma de Ciudad Juárez por las fuerzas maderistas de Pascual Orozco y de Pancho Villa representaron el golpe final para lograr derrocar a Porfirio Díaz. Tratados de Ciudad Juárez, entre Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. Se sella la paz entre las fuerzas revolucionarias de Francisco I. Madero y las fuerzas de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México junto con el vicepresidente Ramón Corral y Díaz escapa a Francia. Meses más tarde se realizan elecciones y Madero gana la presidencia. ¿Qué establece el Plan de Ayala? El ferrocarril se vende al sector privado, venta de tierras al extranjero, fijar un horario de 8 horas de trabajo, devolución de tierras. Devolución de tierras. Plan de Ayala. Emiliano Zapata desconoce la presidencia de Francisco I. Madero por olvidarse de la devolución de tierras y llama a levantarse en armas para recuperar esas tierras robadas a los pueblos campesinos desde el Porfiriato. El error de Madero fue conservar la misma estructura de gobierno que tenía Porfirio Díaz, ya que le había perdonado la vida a los antiguos colaboradores de Díaz, con quienes él continuó incluso en el gobierno. Además, Madero, después del desastre que le dejó Porfirio Díaz, se estaba encargando primero de los cambios políticos y olvidándose de atender las demandas sociales. El Plan de Ayala fijaba la posición política y agraria de los villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas. Zapatistas. ¿Cuáles fueron los sucesos de la Decena Trágica? Presidencia de Madero, levantamiento de Villa y Constitución de 1917, golpe de Estado o cuartelazo de Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero, muerte de Carranza, levantamiento de la División del Norte y Constitución de 1917, Plan de San Luis y levantamiento de los hermanos Flores Magón. Golpe de Estado o cuartelazo de Victoriano Huerta contra Francisco I. Madero. La Decena Trágica fue un golpe de Estado del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Dentro de estos 10 días, Victoriano Huerta, quien fuese el líder militar del gobierno de Madero, traicionó a este último para ocupar la presidencia
y formar una dictadura. Días después se dio el asesinato de Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. ¿Qué general dio el cuartelazo en la Decena Trágica? Hermenegildo Galeana, Victoriano Huerta, Belisario Domínguez, Francisco Villa. Victoriano Huerta. ¿A qué régimen pertenecen los acontecimientos Plan de San Luis, Movimiento Zapatista y Decena Trágica? Régimen maderista, régimen constitucionalista, régimen obregonista, régimen huertista. Régimen maderista. El Plan de San Luis es el que abre camino a la Revolución Maderista y al régimen maderista. El movimiento zapatista de mayor importancia se dio dentro del régimen maderista, con el impulso del Plan de Ayala, y por último, la Decena Trágica es el suceso que pone fin a la etapa maderista. De la siguiente lista de acontecimientos de la Revolución Mexicana, elige la opción de aquellos que ocurrieron durante la etapa maderista. El Plan de San Luis, los tratados de Ciudad Juárez, el Plan de Agua Prieta, la expedición punitiva contra Francisco Villa, la huelga de Cananea, la Decena Trágica. Opción D, el Plan de San Luis, los tratados de Ciudad Juárez, la Decena Trágica. Con el Plan de San Luis inicia la etapa maderista de la Revolución Mexicana. Los tratados de Ciudad Juárez también ocurren en esta etapa maderista y la Decena Trágica pone fin a la etapa maderista. El Plan de Agua Prieta se da hasta 1920 con los sonorenses. La expedición punitiva de Estados Unidos contra Pancho Villa se da en 1916, también después de la etapa maderista, y la huelga de Cananea de trabajadores mineros en 1906 fue un antecedente y causa para que se diera la Revolución Mexicana. El Plan de Guadalupe en 1913 formó el bloque villista, zapatista, carrancista, maderista. Carrancista. Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza desconoce la presidencia de Victoriano Huerta y lo acusa de traición a Francisco I. Madero. Carranza forma el ejército constitucionalista para combatir al usurpador Victoriano Huerta y Carranza recibe el cargo de primer jefe. A esta rebelión contra Victoriano Huerta se le llamó sublevación o insurrección constitucionalista. Líder de la insurrección constitucionalista en la Revolución Mexicana: Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Emilio Portes Gil, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. La insurrección constitucionalista para derrocar la dictadura de Victoriano Huerta tuvo como líder a Venustiano Carranza y el ejército constitucionalista también contó con la participación de los 4 grandes líderes revolucionarios de esa época. Es decir, además de Carranza, estaba en el ejército constitucionalista Emiliano Zapata, Pancho Villa y Álvaro Obregón. Movimientos armados que se unieron en la Convención de Aguascalientes de 1914 contra el constitucionalismo: carrancismo y obregonismo, maderismo y villismo, callismo y porfirismo, zapatismo y villismo. Zapatismo y villismo. Después de derrocar a Victoriano Huerta en 1914, el líder del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, convocó a los principales líderes del país a la Convención de Aguascalientes para elegir a un presidente y para planificar el futuro del gobierno de acuerdo a lo que la revolución demandaba. La convención quitó el liderazgo a Carranza y se declaró soberana, y los convencionistas zapatistas y villistas eligieron como presidente de la República a Eulalio Gutiérrez. Carranza no estuvo de acuerdo y los carrancistas lo eligieron como presidente de la República. Esto dio comienzo a la guerra de facciones entre convencionistas y constitucionalistas. Fue el principal objetivo de la unión de zapatistas y villistas posterior a la Convención de Aguascalientes: combatir el levantamiento constitucionalista de Venustiano Carranza, luchar contra el gobierno de Madero,
desconocer el gobierno de Victoriano Huerta, tomar el puerto de Veracruz. Combatir el levantamiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Después del fracaso de la Convención de Aguascalientes por acordar un gobierno unido, la nueva Convención Soberana Revolucionaria de Zapatistas y Villistas enfrentó a los constitucionalistas carrancistas en la guerra de facciones. Los convencionistas combatieron a Carranza porque sus ideologías eran diferentes. Zapata y Villa querían mejorar la vida de los pobres y de los campesinos, devolviéndoles las tierras de acuerdo al Plan de Ayala. Carranza proponía mejorar la situación del país mediante reformas políticas a largo plazo, de acuerdo a una nueva constitución y a su Plan de Guadalupe. El apego a las leyes y la generación de una nueva constitución fueron características del gobierno carrancista, huertista, villista, zapatista. Carrancista. El resultado de la guerra de facciones fue la victoria constitucionalista de Venustiano Carranza, lo que le permitió proponer al Congreso la creación de una nueva constitución inspirada en las constituciones liberales de 1814, 1824 y de 1857. De esta forma nació la Constitución de 1917 y con 136 artículos es la constitución política que actualmente rige a México. ¿Qué grupos pertenecieron a la Constitución de 1917? Radicales y moderados, moderados y conservadores, liberales y conservadores, conservadores y radicales. Radicales y moderados. El Congreso Constituyente convocado por Carranza para la creación de la nueva Constitución incluyó a congresistas radicales con ideas progresistas y a revolucionarios moderados con mayor apego al carrancismo. La Constitución de 1917 tomó en cuenta las peticiones del Plan de Ayala de Emiliano Zapata, aunque se modificaron muchas partes. Características de Venustiano Carranza. Movimiento constitucionalista y Constitución de 1917, sufragio efectivo no reelección y Plan de San Luis, milagro mexicano y sustitución de importaciones, expropiación petrolera y creación de ejidos. Movimiento constitucionalista y Constitución de 1917. Una característica de la Constitución de 1917 es las innovaciones revolucionarias, la aceptación de Villa como general de guerra, el reconocimiento de Carranza como presidente, el reconocimiento de la inversión extranjera. Las innovaciones revolucionarias. La Constitución de 1917 innovó en temas y artículos que las anteriores constituciones no consideraban. La primera constitución oficial en México, la Constitución Federal de 1824, no contemplaba garantías individuales. La Constitución Liberal de 1857 ya contemplaba garantías individuales fundamentales, pero no consideraba las garantías sociales. Fue la Constitución de 1917 la que introdujo, además de las garantías individuales, las garantías sociales como la libertad de poseer y trabajar tierras, derechos laborales, educación laica y gratuita, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociarse laboralmente, entre otros que surgieron como demandas de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1917? No contemplaba las garantías individuales, solo contemplaba las garantías individuales, solo contemplaba las garantías sociales, contemplaba las garantías individuales y las sociales. Contemplaba las garantías individuales y las sociales. ¿Cuáles acciones resultan congruentes con el tema de la Constitución de 1917? Establece un gobierno representativo, republicano y federal, centraliza el mando en el ejército, divide el territorio en 2 zonas militares, establece las garantías individuales, promueve las garantías sociales. Opción B. Establece un gobierno representativo, republicano y federal, establece las garantías individuales, promueve las garantías sociales.
Uno de los profundos cambios económicos que incluyó la Constitución de 1917 fue el papel rector del Estado en el proceso económico, la gestión económica en manos de la iniciativa privada, la exclusión del Estado en la producción industrial, el apoyo estatal a las inversiones extranjeras en el país. El papel rector del Estado en el proceso económico. Esto quiere decir que el gobierno de México interviene en la economía como regulador de los mercados con la finalidad de obtener la mayor producción nacional posible. La Constitución de 1917 tuvo consecuencias en la política exterior, pues en su artículo 27 establece que los recursos naturales del subsuelo mexicano son propiedad de la nación y queda instaurado el pago de salarios mínimos, jornadas máximas de trabajo, seguridad para los trabajadores y eliminación del trabajo infantil. Se reconoce la supremacía del Estado sobre la Iglesia, con lo que se quita a ésta sus fueros y la deslindaba de los asuntos políticos de la nación. La educación básica será pública, la que se imparta en las instituciones del Estado será gratuita, y tanto en estas como en las particulares debe ser laica. Solo ésta puede otorgar las concesiones para su explotación a los extranjeros, siempre y cuando convenga a la nación. Solo la nación, puede otorgar las concesiones para su explotación a los extranjeros, siempre y cuando convenga a la nación. El artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917 trata sobre todo lo relacionado a las tierras y otros territorios pertenecientes a la nación. Por ejemplo, la administración y regulación de los recursos naturales y la regulación de la inversión privada y extranjera. Presidente que instauró el constitucionalismo en México: Emiliano Zapata, Victoriano Huerta, Eulalio Gutiérrez, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Con el Plan de Agua Prieta, los sonorenses buscaban mandar a Francisco I. Madero al exilio, reconocer a Victoriano Huerta como dictador, crear la Constitución de 1917, derrocar a Venustiano Carranza. Derrocar a Venustiano Carranza. Plan de Agua Prieta. Los sonorenses Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta desconocen el gobierno de Venustiano Carranza y llaman a la rebelión de Agua Prieta para derrocar a Carranza. Al terminar el periodo de gobierno de Carranza, este decidió postular a un candidato civil a la presidencia, y esto no le pareció a su antiguo colaborador, el militar Álvaro Obregón, que aspiraba a la presidencia del país. Carranza tenía pensado que los presidentes fueran civiles en lugar de militares, y esto provocó que los militares y antiguos carrancistas, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, apoyaran a Obregón con el Plan de Agua Prieta para derrocar a Venustiano Carranza. Con la presión de los sonorenses, Carranza intentó huir del país, pero fue asesinado antes de salir del país. Relaciona los planes con el contenido que les corresponde: Plan de San Luis, Plan de Guadalupe, Plan de Tuxtepec, Plan de Ayala. La vigencia de la Constitución de 1857 y la no reelección como principio fundamental, la expropiación de la tierra al grito de tierra y libertad. Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Francisco I. Madero llama al levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Opción D. Plan de San Luis. Francisco I. Madero llama al levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Plan de Tuxtepec. La vigencia de la Constitución de 1857 y la no reelección como principio fundamental. Plan de Ayala. La expropiación de la tierra al grito de tierra y libertad. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Revolución Mexicana: Decena trágica, sucesión presidencial en 1910, toma de Ciudad Juárez, Constitución de 1917, Convención de Aguascalientes. Opción B. Primero, el libro Sucesión presidencial en 1910, escrito en 1908. Después, toma de Ciudad Juárez en 1911, Decena trágica en 1913, Convención de Aguascalientes 1914,
Y por último, Constitución de 1917. Relaciona las características con las etapas de la Revolución Mexicana. Etapas, antecedentes, etapa maderista, etapa constitucionalista, reconstrucción nacional. Características, huelgas y movimientos obreros, prensa y partidos de oposición, movimiento zapatista y la decena trágica, la ley del 6 de enero y la Constitución de 1917, rebelión de Agua Prieta y gobierno de Álvaro Obregón. Opción D. Antecedentes, huelgas y movimientos obreros, prensa y partidos de oposición, etapa maderista, movimiento zapatista y la decena trágica, etapa constitucionalista, la ley del 6 de enero y la Constitución de 1917, reconstrucción nacional, rebelión de Agua Prieta y gobierno de Álvaro Obregón. En este cuadro están las etapas de la Revolución Mexicana y los sucesos más importantes de cada etapa. En este cuadro tenemos las diferentes constituciones que ha tenido México. En color azul están las que han sido liberales y en rojo las de carácter conservador. En este cuadro tenemos algunos de los artículos más relevantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante recordar sobre todo el artículo 3, referente a la educación, el 27, referente a todo sobre las tierras y territorios mexicanos, y el artículo 123, relacionado a los temas laborales.